Hay películas que quieren impresionarte con su tamaño y hay otras que necesitan convencerte de que todavía queda algo vivo de dentro de la imagen debajo de toda esa armadura. Masters of the Universe intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Queer, que merece ser un universo imposible, lleno de músculos, magia, tecnología, criaturas y nombres que parecen haber escapado directamente una calle de Wedes, y que durante un par de horas aptes todo sin pedir disculpas. Pero también quiere que sientas que detrás de Homan existe una persona intentando recordar quién es. ¿De dónde viene qué significa tener poder cuando todavía no sabes muy bien qué hacer con tú mismo? Y esa segunda parte es justamente la que me interesa. Esto es, el cine descifrado, y si acabas de leer, a que no venimos solamente a decir una película es buena o mala. Venimos a descubrir qué emoción está escondida debajo de lo que vemos, qué patrón la sostiene y qué termina diciendo cuando todas las pisas. ¿Por qué una película puede tener una espada gigantesca, un villano con una calavera por rostro y mundo entero esperando ser salvado? Pero si nada de eso consigue tocar algo humano, todo el espectáculo se queda ignorado. Masters of the Universe es especialmente curiosa porque carga con una contradicción desde el primer minuto. Tiene que abrazar algo que nació siendo exagerado, colorido y absolutamente absurdo. Pero al mismo tiempo necesita funcionar para una audiencia que ha visto cientos de historias serias sobre héroes destinados a salvar mundos. No basta con enseñar a He-Man. No basta con levantar la espada, no basta con pronunciar nombres conocidos y esperar que la nostalgia haga el resto. La película necesita responder una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué debería importarnos este héroe agua? Y aquí es donde empieza el verdadero descifrado. Porque debajo de toda esa fantasía hay una emoción que vuelve una y otra vez. La sensación de estar viviendo lejos de la viviendo, lejos de la versión de ti mismo que se supone que debería ser. No hablo simplemente de destino. Hablo de esa distancia incómoda entre lo que otros esperan de ti y yo, que todavía eres capaz de reconocer cuando te miras por dentro. Esa idea es la que, cuando funciona, le da a esta película algo más que músculos y nostalgia. Y cuando no funciona, también deja clarísimo dónde empiezan sus problemas. Lo interesante es que Masters of the Universe no puede esconderse. Este mundo exige convicción. Si dudas demasiado de él, se vuelve ridículo. Si lo tomas con una solemnidad absoluta, también puede romperse. La película tiene que caminar exactamente por esa línea, crear en su propio universo sin olvidar que parte de su encanto está en lo exagerado. Y durante este análisis vamos a ver cuándo consigue ese equilibrio, cuándo se le escapa y por qué algunas decisiones que parecen pequeñas terminan cambiando por completo la manera en la que sentimos a Adam, a He-Man y al mundo que lo rodea. No voy a convertir esto en un resumen interminable. La historia estará ahí cuando la necesitemos, pero solo como evidencia. Lo que quiero seguir es el guiar es el código emocional de la película, cómo transformó la idea del poder, cómo usa la identidad, la pertenencia y la memoria, que comunica visualmente cuando nadie explica nada. Donde es cierta, de verdad y donde no parece ser ese ormaido debería, sentirse enorme empieza a quietarse pretendentemente pequeña. Y sí, también hablaremos de aquello que funciona menos. Porque cuidar una película no significa protegerla de la crítica. Y criticarla tampoco significa ignorar lo que sí intenta hacer bien. Aquí vamos a darle a cada decisión el peso que merece. Cada película deja una marca. Aquí en el cine descifrado la desciframos juntos. Mi nombre es Paredes Verdad. Antes de hablar de historia, de dar uno cualquier tal escondido, hay algo mucho más simple que necesito poner sobre la mesa. La sensación exacta con la que esta película me dejó cuando terminó. Porque ahí está la primera pista de todo lo que viene después. Y esa sensación fue bastante sencilla de reconocer. Quería que Masters of the Universe me ganara mucho más de lo que realmente consigo que no salí pensando que acababa de ver un desastre. Tampoco sentí que esta nueva versión hubiera traicionado por completo lo que hace especial a este universo. De hecho, hay momentos donde puedes notar perfectamente la película que podría haber sido una aventura enorme, descaradamente fantástica, con razón suficiente para hacer que toda su loquera funcione. Y el problema es que esa película aparece, desaparecible, vuelve a aparecer, como si se estuviera luchando por abrir paso dentro de otra, mucho más calculada. Y eso termina dejando una sensación extraña.
Porque cuando Masters of the Universe se permite ser Masters of the Universe. Cuando deja de ocuparse por los que de su mundo y simplemente quiere generarse y en personalidad tal. Tiene esa clase de encanto que hace que acepte una espada imposible. Un león fantástico ejercicio o diseño podría derrumbarse en cuanto alguien los mira con demasiado cinismo. Allí entendí por qué esta historia sigue duras décadas después. Pero justo cuando empieza a agarrar, la película parece recordar que también quiere comportarse como una superproducción modernamente reconocible. Y entonces aparece una especie de freno. No es que todo eso funcionar, es peor de una manera más frustrante. Empieza a funcionar a medias. Hay emoción, pero explica. Antes de que la película se la haya ganado por completo. Es espectáculo, pero no siempre tiene el peso que debería. Es humor y ligereza, pero algunos momentos parecen tener miedo de permanecer demasiado tiempo con una emoción sincera. Hay personajes que apuntan hacia lecciones mucho más interesantes de las que finalmente conseguimos explorar. Y ahí está mi cuarto con él. Yo quería sentir que el egreso de Adama ese mundo significaba algo inmenso. No solamente porque Eternia ne necesitará un héroe, sino porque él ne necesitará enfrentarse a una parte de sí mismo que había querido enterrada. Quería que cada nueva pisa de ese pasado hiciera más difícil distinguir entre el hombre que Adon cree ser la figura que todos esperan que se convierta. La película toca esa idea. A veces incluso la tocan muy bien, pero tocar algo no es lo mismo que profundizar en ello. Y por eso mi reacción final, no fue entusiasmo ni enfado, fue frustración. Esa frustración concreta que aparece cuando puedes ver el potencial prácticamente delante de ti. No estás imaginando otra película completamente distinta. Puedes reconocerla dentro de la que existe. Está en determinadas decisiones, en algunos momentos de sinceridad, en la manera entera tus personajes consiguen hacer que un mundo extravagante fantástico se sienta sorprendentemente humanístico se sienta sorprendentemente humano. Después viene otra escena, otra decisión, o un cambio de ritmo, y parte de esa conexión se diluye. Eso explica bastante bien por qué mi relación con esta película termina un punto medio. No porque tus minocas sus menos porque sus mejores cualidades y sus menos limitaciones cortan constantemente. Hay cosas aquí que me gustan bastante más de lo que una nota fría podría sugerir. Y hay problemas que me afectan bastante más de lo que una aventura tan abierta y juguetona debería permitirse. Es una película que para mí nunca termina de convertirse en una versión más poderosa de sí misma. Y sí, cierta ironía en decir eso precisamente de He-Man, porque cuanto más pensaba en ella, más evidente se volvía que el verdadero culto de Masters of the Universe no estaba solamente dentro de la historia. También estaba una receta de la propia película, entre nostalgia y renovación, entre fantasía desatada y estructura conocida, entre lo extraño de Eternia y de tocarlo para que resulte cómodo cuando encuentra el equilibrio. Entiendes perfectamente lo que quiere decir. Cuando lo pierdes, puedes sentir todas las costuras. Y antes de entrar en esas costuras, necesitamos entender exactamente qué película tenemos delante, de dónde viene esta nueva versión y qué clase de aventura intenta construir alrededor de Adam. Porque ahí empieza a aparecer el patrón que explica tantos menores momentos como todo aquello que la mantiene lejos de alcanzar su verdadero poder. Masters of the Universe es una película de aventura, acción y fantasía estrenada en 2026, dirigida por Travis Knight y escrita por Chris Butler. Nicolas Cage interpretaría de Maeve como Red Mendes y Stella. Idris Elba encarna a Duncan, Man Arms y Jared Leto aparece como Skeletor. Sobre el papel, ya puedes entender el reto. Tomar una propiedad nacida en los años 80, cargada de iconografía gigantesca, y convertirla en una película moderna sin quitarle aquello que la hacía reconocible, porque esta historia no nació primero como una saga cinematográfica. Masters of the Universe viene de un universo creado por Mattel en 1982, alrededor de una línea de figuras que después se expandió hacia la animación y Sonia Pras Wordsworth. Ya había llegado al cine de acción al 97 con Dolph Lundgren como Hama y Man. Así que esta película de 2036 no está inventando un héroe nuevo.
está intentando presentar de nuevo a uno que lleva décadas existiendo en la cultura popular. Y eso importa mucho, porque explica varias decisiones que veremos más adelante. Esta no puede comportarse como Morris y todo el mundo legara con la misma relación con He-Man. Hay gente que reconoce la espada y tenía Skeletor desde la infancia. Hay gente que conoce el nombre y poco más. Y hay una generación para la que Adam prácticamente necesita ser presentado desde cero. La solución que encuentra la película es convertir el regreso a Eternia en parte de la propia historia. Adam ha pasado años separado de su mundo. La espada de poder termina yéndolo de vuelta a Eternia, donde descubre un lugar transformado bajo el dominio de Skeletor. Ali tiene que reencontrarse con personas fundamentales de su pasado, entre ellas de la Duncan, mientras empieza a escapar aquello que significa convertirse en He-Man. Yo no necesito contactar mucho más todavía, porque lo interesante no es la lista de acontecimientos, es la forma en que esa premisa convierte algo muy útil para una película de reinicio en un todo emocional. Adam tiene que redescubrir Eternia casi al mismo tiempo que una parte de la audiencia. Eso es inteligente. En lugar de seguir que luego sabiendo exactamente quién es cada personaje, la película utilizará el código de cada con puerta de entrada y recuerda descubre compara y trata de entender qué lugar ocupa. Ahora, el problema es que una buena puerta de entrada no garantiza que todo lo que viene después tenga la misma fuerza. Conan es un núcleo más puro. Esto es una historia de regreso. Un hombre expulsado de sociedades en Duelev. Hay un hogar que quizá no coincide con la imagen que tenía de él y descubre que regresar no significa recuperar todo básicamente que perdió. Tiene que decidir si acepta el papel que ese mundo necesita de él. Ahí sale la película que más me interesa. No tanto en la fantasía del hombre más poderoso del universo, sino en la inseguridad del hombre que todavía no sabe si está preparado para cargar con esa definición. Ahora la pregunta práctica. ¿Vale la pena verla? Para mí, sí, pero con una condición bastante clara. Si vienes buscando una aventura fantástica grande, accesible, con nostalgia, espectáculo y suficiente corazón para sostener varios de sus momentos, hay cosas que disfrutar. Si esperas una reinvención extraordinariamente profunda o una película que convierta cada elemento de este universo en algo inolvidable, probablemente vas a notar las mismas limitaciones que me frenaron. No creo que sea una película vacía. Tampoco creo que lo profes todo lo que tiene entre las manos. Y esa diferencia será importante durante todo este análisis. Porque antes de que podamos hablar de Loki Masters of the Universe, significa, tenemos que regresar al momento exacto en que la película abre la puerta de su mundo y observar qué sensación intenta plantar en nosotros desde el crímito. Ahí aparece la primera forma visible del código que vamos a seguir. Y la película entiende algo importante desde su apertura. Si quieres que He-Man importe, primero tienes que conseguir que Adam parezca todo lo contrario al hombre más poderoso del universo. Por eso comenzamos en Eternia con Adam todavía niño, demasiado pequeño para encajar cómodamente en la imagen de guerrera, que su mundo parece esperar de él. Mientras otros hablan mediante fuerza, entrenamiento y seguridad, y transmite vulnerabilidad. La presión de su padre para inducirlo convierte muy pronto esa diferencia en algo emocional. Antes de que exista el héroe, ya existe un niño sintiendo que quizá no alcanza la medida que los demás han diseñado para él. Y hasta el hecho me parece mucho más interesante que empezar a simplemente con He-Man demostrando lo poderoso que es. Porque piensa en lo fácil que habría sido esta película con una enorme secuencia de acción. Enseñar la espada, presentar a Skeletor y decirte inmediatamente, esto es Masters of the Universe, mira cuánto dinero hemos puesto delante de la cámara. En cambio, la primera sensación importante es su suficiencia. Ahí aparece nuestra primera pista. Todo lo que normalmente asociamos con He-Man está basado en esquezo, fuerza, tamaño, seguridad, poder casi mitológico. Pero la película planta esa imagen sobre un personaje cuya experiencia inicial es sentirse demasiado pequeño para el lugar que debería ocupar. Ese contraste es el código. Fuerza por fuera, duda por dentro. Ahí la película volverá a él de distintas maneras. La Eternia inició también. Tiene que superar una prueba complicada.
Este universo mezcla castillos, tecnología, criaturas, armas imposibles y una estética deliberadamente fantástica. Si la película intentara pedir perdón por eso, perdía inmediatamente. Afortunadamente, sus primeros minutos muestran una voluntad bastante clara de aceptar que Eternia debe sentirse extraña. No parece un mundo que necesite nuestra aprobación. Existe, y tú tienes que entrar. Me gusta especialmente esa actitud porque una adaptación como esta puede caer fácilmente en el cinismo. Podría presentar cada elemento reconocible, como si estuviera esperando que alguien hiciera una broma sobre él. Haré cuando la película confía en sus imágenes, cuando deja que la fantasía ocupe realmente la pantalla. Puedes sentir algo que necesitaba desesperadamente. Identidad. Entonces llega la ruptura, la amenaza de Skeletor convierte aquello que para Anna era mera, un gusto pequeño, y por solo en una pérdida muchísimo mayor. En medio del ataque contra Eternia, el niño termina enviado lejos de su hogar, llegando a la tirera y quedando separado de la espada. No importante que no es contra cada movimiento de esa secuencia. Lo importante es lo que rompe dentro del personaje. Adam pierde su mundo antes de haber tenido la oportunidad de comprender su lugar dentro de él. Y eso cambia completamente el significado del regreso que vendrá después. Porque ya no estamos hablando solamente de alguien destinado a convertirse en héroe. Estamos hablando de una persona cuya identidad quedó interrumpida cuando encontramos al Adam adulto. Esa herida sigue ahí. Ha pasado años en la tierra, intentó localizar la espada perdida, conservando recuerdos de Eternia mientras quienes lo rodean interpretan sus historias como fantasías. La película incluso lo coloca dentro de una existencia tremendamente cotidiana, trabajando en recursos humanos, creando deliberadamente el contraste más absurdo posible entre quien podría ser quien parece ser ahora. Y aquí tuve una razón dividida. Como concepto, me funciona muchísimo. El futuro He-Man atrapado en una vida ordinaria podría haber sido simplemente una broma, pero contiene algo bastante reconocible. Esa sensación de que existe una versión más completa de ti en algún lugar. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta saber si realmente existe o si solamente existe o así solamente estás aferrándote a él. El problema está ahí en el tono. La película quería utilizar el mundo terrestre para generar Okuma y compraste, y algunas veces consigue que la normalidad todavía más atractiva la promesa de Eternia. Pero otras veces el humor corta la melancolía demasiado rápido. Adam está viviendo algo bastante triste. Recuerda un hogar que nadie cree que exista y persigue una prueba capaz de demostrar que su propia memoria no es una mentira. Eso podría doler muchísimo. La película lo deja doler un poco. Después cambia de marcha. Why esa será una tensión recurrente cada vez que Masters of the Universe, encuentra una emoción que podría profundizar, aparece el impulso de mantener la aventura moviendo. Pero la pista ya está plantada. Adam no necesita encontrar solamente una espada. Necesita recuperar la conexión entre quién era, quien le dijeron que debía ser la persona en la que terminó convirtiéndose después de tantos años lejos de casa. Y precisamente por eso, cuando el pasado finalmente empieza a abrirse camino hasta su vida otra vez, la verdadera pregunta no es si Adam conseguirá regresar a Eternia. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué queda de ti cuando finalmente regresas al lugar donde nació? La versión de ti mismo que nunca llegaste a convertirte. Y para entender por qué el regreso de Adam pesa tanto, hay que volver al punto exacto donde su vida quedó partida en dos. De niño, Adam pertenece a Eternia por sangre, pero todavía no siente que pertenezca a la imagen que Eternia tiene príncipe. Es más pequeño que los demás jóvenes que entrenan para luchar. Evita el enfrentamiento cuando puede y recibe de sí padre, el Rirando, una definición de fortaleza mucho más rígida de la que él parece capaz de cumplir. La película necesita esa inseguridad porque más adelante la espada de poder no tendrá sentido si solamente convierte a un hombre fuerte en uno todavía más fuerte. Su verdadero recorrido comienza con alguien convencido de que no encaja dentro del papel que le corresponde. Entonces Skeletor ataca. Y aquí la historia transforma una idea emocional y no visual, y no literal. Y tenía que
Los padres de Adán quedan atrapados ya. Los osores toman una decisión desesperada: apartar al niño del mundo que está siendo conquistado. Adán es enviado a la tierra junto con la espada de poder, pero durante ese desplazamiento termina separado de ella. Y Zerita le parece simarte el mecanismo que permite elevar al personaje a nuestro mundo, pero significa bastante más. Adán no pierde solamente un arma, pierde la única pieza capaz de demostrar que sus recuerdos son reales. Y es aterrante, Quincy vive exactamente dentro de esa contradicción. Para Eternia no es una fantasía, recuerda fragmentos, criaturas, lugares y personas. Para Qualet, al que escucha esas historias de letera, suenan como el relato imposible de alguien incapaz de aceptar la realidad. Eso coloca al personaje en un lugar bastante cruel. Cuanto más intenta conservar su identidad, más extraño parece ante los demás. La película lo convierte en Adam Blaine y le da una existencia que casi parece diseñada para humillarlo mediante contraste. Estamos hablando del futuro Haman trabajando en recursos humanos, atrapado entre escritorios. Como esas sucesiones mundanas y una tiene absolutamente nada de legendario, pero mientras intenta funcionar dentro de esa vida, continúa buscando la espada, y eso revela que importante guardes haberse rendido. Adán podría haberse rendido, unos años son suficientes, timo para convertir cualquier recuerdo infantil en una duda. Podría haber aceptado que Eternia fue una construcción de su mente. Podría haber aprendido a colarse para encarar mejor. Podría haber decidido que la versión cómoda de la realidad preferible asegura perseguir eso, algo que nadie más podía ver. No lo hace. Su debilidad, curiosamente, contiene ya la primera forma de su fuerza. Adam sigue buscando, no porque tenga progresos, sino porque abandonar esa búsqueda significaría abandonar una parte de sí mismo. Cuando finalmente localiza la espada de poder, por eso el momento funciona mioco como confirmación que como descubrimiento. Adam no aprende que Eternia existía, él siempre lo supo. Lo que cambia es que por fin el universo le devuelve una prueba. Pero encontrar la espada también significa hacer visible su activación llama la atención de las fuerzas vinculadas a Skeletor y la vida terrestre que durante años había funcionado como una especie de escondite de segura. Tela, la amiga de infancia que Adam recordaba desde niña, entra nuevamente en su vida y se convierte en el puente que le vuelve a casa. Aquí aparece una diferencia fundamental entre ambos. Para Adam han pasado 15 años tratando de regresar. Para Tela han pasado 15 años permaneciendo allí. Eso significa que ninguno tiene derecho a reclamar que conocemos tonoye mayor el dolor. Adam va de Eternia. Tela tuvo que verla, sobrevivir vida bajo Skeletor. Y conserva una imagen detenida en la infancia. Ella conoce las consecuencias que llegaron después. Esa diferencia le da bastante más interés a su reencuentro de lo que tendría si Tela simplemente apareciera para decirle que es el elegido y acompañar durante el resto de la aventura. Cuando Adam vuelve finalmente a Eternia, el mundo que había mantenido pianito inesivo en su memoria ya no existe de la misma manera. Skeletor gobierna sobre sociedad. Un reino destrozado y aquello que Adam recordaba como hogar tiene ahora la apariencia de un lugar que le va demasiado temafe por existiendo. La sinopsis oficial de la película define precisamente su retorno de esa manera. La espada lo conduce de vuelta después de 15 años y encuentra Eternia quebrada bajo el control de Skeletor. Yo aquí la historia hace algo que me gusta mucho conceptualmente. Le niega a Adam el regreso cómodo. No existe ese instante donde Valef todos lo reconocen inmediatamente y su identidad real soluciona el culto. Al contrario, Adam llega prácticamente como extranjero. La gente que se ha estado luchando mientras él desaparecía tiene razones para desconfiar. Algunos miembros de la resistencia dudan incluso de que este hombre con gestos terrestres y una personalidad completamente distinta será la monte al príncipe Kuwardan. Y es lógico. Ellos no han vivido la experiencia de Adam. Solo saben que Eternia cayó y que Leo no estuvo aquí. Para Adam, volver a casa debería haber confirmado quién es. En cambio, descubre que tendrá que demostrarlo.
Y esa es una decisión muy buena porque evita que la sangre resuelva mágicamente su problema de histitalidad. Adam puede ser hijo de Rando, puede sostener la espada, puede recordar los nombres y los rostros. Nada de eso significa todavía que sepa será el hombre que Eternia necesita. Mientras tanto, Skeletor quería precisamente aquello que Adamo todavía no comprende, el poder contenido en la espada. Su dominio sobre Eternia no le basta. El control político y militar tampoco. Necesita una forma de poder que elimina la posibilidad de ser rechazado. Esa obsesión convierte la espada en algo mucho más interesante que un simple objeto mágico que dos bandos quieren poseer. Para Skeletor, poder significa garantizar que nadie puede quitarle nada. Para Adam, el poder tendrá que significar exactamente lo contrario. Responsabilidad. Yuat todavía no está preparado para entenderlo. Cuando vuelva a encontrarse con Duncan, Man at Arms, la película coloca delante de Adam otra figura de su infancia, pero ahora transformada por los años de derrota. Duncan había sido uno de los adultos capaces de ofrecerle algo diferente a la Dora de Randor. Ahora ambos cargan con la experiencia de haber volado de maneras distintas. Adam no pudo regresar. Duncan no pudo detener a la caída de Eternia. Igual el hecho de que necesiten trabajar juntos convierte su relación en algo más interesante que la clásica dinámica entre héroe y mentor. Ninguno la haga completo. Tila tampoco. Él ha aprendido a sobrevivir dentro del culto, a actuar, desconfiar y tomar decisiones porque el mundo no le permitió quedarse esperando la llegada del príncipe Tedo. Esto significa que el Adam que regresa no puede ocupar automáticamente el centro simplemente porque la historia diga que es especial. Necesita encontrar que aporta el amante. Y aquí es donde aparece una de las ideas más simpáticas de toda la película. Aquello que parecía demostrar lo poco heroico que había sido su vida terrestre empieza a resultar hecho útil. Adam ha pasado años trabajando con personas, escuchando conflictos, intentando entender cómo juntar individuos que no necesariamente quieren colaborar. No es entrenamiento con espada, no es estrategia militar, no es la clase de habilidad que Randor habría conocido como fuerza cuando Adam niño, pero es una habilidad. La Tierra no simplemente retrasó su transformación, también construyó una voz del héroe que Eternia nunca habría construido de la misma forma. Esto, para mí, es mucho más importante que cualquier colección oscuro, porque si la película quiera decir algo interesante sobre He-Man, tiene que demostrar que será poderoso, no puede reducirse a corporazo, no puede ser que el enemigo. De lo contrario, todo el viaje emocional que hemos seguido hasta ahora no servirá de nada. Y entonces llega el momento inevitable. La amenaza de ya daré tiempo para pensar. Adam tiene que utilizar la espada. De la que Duncan necesitan, tú de tratar ese objeto como la sabe. Que la eso o le volvió a casa y comprenda. Contiene una responsabilidad que lleva toda su vida esperando. Adam alza la espada de poder y acepta, por primera vez con la cual que durante años solo había existido como recuerdo, destino y posibilidad. La transformación ocurre. Y man aparece y visualmente puedes mirar ese momento y pensar que esta es la recompensa, el hombre pequeño finalmente convertido en el hombre más poderoso del universo. Pero si lo lees así, te pierdes lo más importante. Adam acaba de recibir fuerza. Todavía no ha demostrado que sea un héroe. Esa diferencia es crucial, porque a partir de aquí la película empieza a separar dos cosas que él, Skeletor incluso su padre habían confundido de maneras distintas, tener poder y miras loro. Y justo cuando Adam comienza a creer que quizá convertirse en avance suficiente para arreglar aquello que perdió, la historia prepara una consecuencia que va a demostrarle exactamente lo contrario, porque tener la espada acaba de hacerlo poderoso. También acaba de convertir a todos los que lo rodean en objetivos. We aquí es donde la película te guardas a lo que te hacías o no te lo cuento todavía. We aquí es donde Masters of the Universe empieza a revelar que la espada nunca fue realmente el centro de la historia. El centro es Adam intentando decidir qué significa ser fuerte después de haber pasado buena parte tu vida rodeado de finazos de fuerza que no terminan de parecerse a él. Desde niño recibe una idea bastante sencilla. Un príncipe debe endurecer. Debe imponerse.
Debe estar preparado, careciera. Después con un Skeletor, conlleva esa misma lógica esta su versión más monstruosa. Poder significa dominar tanto que nadie pueda volver desafiarte. Yo medio de ambos extremos tenemos a Adam, una voz que escucha toda. Intenta fortender a los demás y que incluso ha terminado trabajando en un torno de resolver conflictos y humanos forma parte de su vida. Eso podría parecer un quiste. En realidad da a esta buena parte del significado de la película. Masters of the Universe juega constantemente con la imagen de Haman combate y sea absoluta de fuerza física para preguntarse qué clase de persona debería existir debajo de esos músculos. La película presenta a Remo como alguien sensible, marcado por expectativas sobre cómo debería comportarse un hombre fuerte, mientras intenta reconciliar esas expectativas con la persona que realmente quiere ser. Y por eso la transformación más importante no es física. Cuando Adam se convierte en He-Man, su cuerpo cambia inmediatamente. Su cuerda no. Su cuerda no. Los años perdidos no desaparecen. La distancia con Tela tampoco. La espada puede darle fuerza en un instante, pero no puede hacer por él el trabajo de entender quién quiere ser. Y eso lo cambia todo, porque la película podría haber tratado el poder como recompensa. Adam encuentra el objetivo correcto, pronuncia las palabras correctas, se convierte en la figura que siempre estaba destinado a ser el problema resuelto. Pero emocionalmente funciona al revés. Recibir poderes alimenta sus problemas. Ahora existe una imagen perfecta con la compararse. He-Man parece seguro. Adam no siempre lo está. He-Man parece indestructible. Adam lo hace años sintiéndose perdido. He-Man representa exactamente aquello que su padre habría reconocido inmediatamente como fuerza. Pero la película empieza a preguntarse si esa es realmente la única clase de fuerza que merece sobrevivir. Y aquí aparece un símbolo que me gusta mucho, la espada. Durante años Adam la busca porque cree que puede devolverla a casa. Y eso ahorita es mucho. Para él la espada representa. Pero él, la espada representa pertenencia. Es la prueba de que Eternia fue él, de que sus recuerdos no son una fantasía y de que este hay un lugar donde su vida debería tener sentido. Pero cuando finalmente la recupera, desmora algo doloroso, ningún objeto puede devolverte exactamente al hogar que recuerdas. El tiempo ha pasado. Las personas han cambiado. Eternia ha cambiado. Adam también. Entonces la espada deja de representar regresar al pasado y empieza a representar decidir qué va a hacer con aquello que queda. Ese cambio es muchísimo más humano que toda la mitología que lo roda, porque todos tenemos alguna versión de esa eternia. Puede ser una casa, una relación, una etapa de nuestra vida, una imagen de nosotros mismos. Algo que recordemos como si recuperar esa pieza fuera suficiente para sentirnos completos otra vez. Mi nombre es Brian, una voz que de cada momento que recuperes algo del pasado y descubres que tú ya no eres la persona que lo perdió. Ahí está la verdad tragedia del regreso de Adam. Pasó 15 años imaginando volver. Nunca pudo prepararse para descubrir que volver no significa rechazar los 15 años. Tila representa esa verdad de forma especialmente clara. Ella no existe simplemente como la amiga que Adam dejó atrás. Ella representa todo aquello que continuó viviendo sin él. Mi nombre es Adam conservaba Eternia como recuerdo. Tila tuvo que conocerla como realidad, una rivalidad dañada, útil y transformada. Por eso, existe fricción entre ellos. No puedes pedirle a alguien que concluya su vida esperando tu desgradoso, y tampoco puedes exigirle a Adam que calcule como culpa en algo que falla con algo que cuando era niño era arrancado de su mundo. Los dos tienen dolor legítimo. Y crecer en significa aceptar que el dolor de uno cancela el dolor. Este patrón también explica por qué Skeletor funciona mejor cuando dejamos de verlo simplemente como el villano que quiere conquistar Eternia. Skeletor representa una respuesta totalmente lenta, distinta al miedo. Adam siente miedo y duda. Skeletor siente miedo y busca control. Adam necesita aprender a convivir con la posibilidad de fallar. Skeletor necesita eliminar cualquier cosa que pueda hacerlo sentir vulnerable. Ahí los dos personajes empiezan a reflejarse, no porque Adam corra peligro de convertirse literalmente en Skeletor, sino porque ambos están respondiendo a la misma pregunta.
que es cuando descubres que no puedes controlar todo aquello que puede hacerte daño. Skeletor responde consigo más poder. Adam tendrá que encontrar otra respuesta, y por eso el mensaje sobre fortaleza funciona mejor cuando la película se vuelve más tranquila. Algunos análisis contemporáneos también destacaron precisamente esa dimensión de aceptación. Cambio, hay identidad y vulnerabilidad detrás de la aventura. La fuerza que Masters of the Universe termina defendiendo no consiste en dejarte sentir miedo, consiste en no permitir que el miedo decida quién eres. No consiste en convertir en la persona más dominante de la habitación. Consiste en saber cuándo escuchar, cuándo confiar, cuándo aceptar ayuda y cuándo levantar la espada porque entendiste por qué estás luchando. Y ahí está el código completo que empezó con aquel niño que parecía demasiado pequeño para Eternia. La película coloca delante de nosotros al hombre más poderoso del universo para terminar diciendo algo mucho menos espectacular. Ser poderoso y ser fuerte no son exactamente lo mismo. Hoy cuando Masters of the Universe recuerda esa diferencia, cuando deja que Adams sea una persona antes que sea un icono, encuentra sus mejores momentos. Porque ahora que sabemos lo que intenta decir, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿En qué momentos consigue decir realmente bien? Y cuando Masters of the Universe recuerda que esa diferencia entre poder y fortaleza es corazón de Adam, la película funciona muchísimo mejor de lo que esperaba. Lo primero que quiero destacar es Nicholas Galitzine, porque su trabajo tiene una dificultad bastante rara. Tiene que conseguir que aceptemos dos imágenes aparentemente incompatibles. Adam debe parecer alguien que ha vivido durante años sintiéndose fuera de lugar. Al mismo tiempo, tiene que resultar creíble cuando finalmente ocupa la pantalla como es Iman. Si interpreta a Adam con demasiada seguridad, el arco desaparece. Si convierte su inseguridad en caricatura, entonces la transformación tampoco significa nada. Galitzine encuentra un punto intermedio bastante efectivo. El momento que menores o resuma su interpretación para mí no es una gran batalla, sino la primera vez que Adam tiene que aceptar realmente la transformación. Hasta entonces ha tratado la espada como conexión con su pasado, como una lave hachaiterina. En ese momento empieza a comprender que también le está pidiendo convertirse en algo. Y Galitzine consigue que la escena no sea solamente la satisfacción de ver aparecer a He-Man. Esto vale una persona debajo del icono. Eso importa muchísimo, porque sería facilísimo permitir que el físico, el traje y toda la maquinaria visual hicieran el trabajo purita. Pero la película necesita que podamos seguir viendo a Adam incluso cuando aparece He-Man. Y lo conseguimos. Camila Méndez también ayuda bastante a sostener esa humanidad. Su tela funciona especialmente bien porque no trata el regreso de Adam como el acontecimiento maravilloso que él había imaginado durante años. Él tiene memoria propia, tiene heridas propias, tiene motivos para sentir cariño y resentimiento prácticamente al mismo tiempo. Cuando Adam regresa, Galitzine puede interpretar el momento como recuperación. Méndez lo interpreta como complicación. Es hecho que le da texturas a los dos. No necesitamos que uno tenga completamente la razón. De hecho, la relación funcionó precisamente porque ambos han vivido versiones distintas de la misma tragedia. Adam sabe lo que significa perder Eternia desde lejos. Tela sabe lo que significa cosas y verla cambiar. Idris Elba, por su parte, aporta algo que esta película necesita desesperadamente: peso. Duncan podría haberse convertido simplemente en la figura peteresana que clasifica las reglas. Entrega información sobre cómo el protagonista aprende a ser héroe, pero Elba transmite la sensación de un hombre que le va de demasiado tiempo sosteniendo responsabilidades. Cuando comparte espacio con Adam, la energía cambia. De repente puedes sentir que los 15 años ausentes no fueron simplemente una elipsis narrativa. Alguien tuvo que vivirlos. Y Duncan parece haberlos vivido todos. Después está Jared Leto. Yo entiendo perfectamente que esta interpretación puede dividir muchísimo, pero creo que Skeletor funciona mejor cuando la película toda de Jared intentará hacerlo intimidante de una manera convencional excepto lo extraño que debe ser. Leto interpretaba al personaje con una energía deliberadamente casi venenosa.
No intenta convertir en otro antagonista solemne vestido de negro que habla lentamente sobre destino. Skeletor. Tiene que tener personalidad. Algunos críticos destacaron precisamente el reparto como uno de los puntos fuertes, incluyendo la química de los protagonistas y la energía exagerada que Leto aporta al villano. Pero Rondant, Travis Knight, me gana especialmente esa razón. No porque Masters of the Universe esté reinventando el cine de combate, sino porque muchas de sus peras permiten entender dónde están los personajes y qué están haciendo. Parece una observación básica, pero en una época donde tantas secuencias gigantescas terminan convertidas en cortes acelerados, poder seguir una confrontación tiene valor. Knight ya ha demostrado interés por combinar espectáculo con personajes, ya que algunas de las mejores es que no funcionan porque mantienen la fantasía visible en lugar de esconderla. La espada necesita sentir pesada. Los cuerpos necesitan ocupar espacio. Los personajes tienen que moverse dentro del escenario, no simplemente de liaftos. Una crítica especialmente positiva de la película de Stazo Justo. Eso evita depender de una sucesión constante de cortes rápidos y permanente, con las peleas se desarrollan con claridad. Y ahí entra el trabajo visual. La fotografía de Fabian Wagner tiene una tarea complicada porque debe unir dos mundos que necesitan ser radicalmente diferentes sin hacer que parezcan pertenecer a películas distintas. Eternia tiene que tener escala, color y una cualidad casi imposible. La Tierra, por contraste, necesita hacerte todavía enseñar bachecoña la vida que Adam ha construido allí. Wagner figura como director de fotografía principal del proyecto. Lo que más me funciona visualmente no es necesariamente un plano aislado, sino ese contraste. Además, la Tierra parece alguien comprimido dentro de una realidad demasiado pequeña. Cuando regreses a Eternia, el encuadre peces puede mantar, dar el espacio, y eso convierte el tamaño del mundo en parte del arco emocional. Esta es exactamente la clase de detalle que hace que una película de fantasía funcione mejor cuando la imagen no sirve únicamente para enseñarnos cosas bonitas, sino para atraer como sentimos al personaje dentro de ellas. También hay algo que agradezco muchísimo en el diseño general. Masters of the Universe no elimina por completo los colores, los siluetas extravagantes y la identidad visual de material original para parecer más seria. Eso habría sido un error fatal. Si vas a crear Iman, tienes que crear en Iman. La película entiende que el ridículo no se evita escondiendo aquello que hace extraño a este universo. Se evita tratándolo con suficiente convicción para que nosotros aceptemos las reglas. Y después tenemos la música. Daniel Pemberton compone la partitura. Y aquí la película encuentra probablemente uno de sus instrumentos más directos para venderte la escala que necesita. La música mezcla una energía heroica, moderna, con una sensibilidad que recuerda directamente la exuberancia de la fantasía y el rock cinematográfico de otra época. Brian May participa además en materias del soundtrack, junto a Pemberton, incluido The Power of Grayskull. Y esa combinación tiene todo el sentido del mundo. Masters of the Universe no debería sonar tímida. Necesita cross, necesita intensidad, necesita momentos musicales que parezcan demasiado grandes porque el universo entero está construido alrededor de demasiado. Pero lo que más me interesa es cuando la música sabe saberse. Cuando Adam está dudando, cuando una conversación con Tela o Duncan necesita espacio. La película funciona mejor si el sonido deja de empujarnos hacia la siguiente gran explosión y permite que las filaciones respiran. Porque ahí volvemos al mismo patrón. El espectáculo funciona ya cuando está sosteniendo la emoción, no cuando intenta reemplazarla. Eso es lo que Masters of the Universe clava en sus minutos. Hombres teraptores dispuestos a crear este mundo, una dirección que no parece avergonzarse de la fantasía. Acción suficientemente clara para tener impacto. Imagines que es invisible la distancia entre la vida de Adam y su identidad real. Well. Una música que entienda que He-Man necesita sonar enorme. Cuando todas esas piezas trabajan juntas, la película deja de parecer una adaptación de una línea de juguetes. Durante unos minutos, Eternia se siente como un lugar que realmente valía la pena recuperar. Y ahora que sabemos cuando la película consigue que ese mundo funciona, podemos mirar algo todavía más interesante. Cómo comunicar incluso cuando nadie está hablando, ya que parece una de las decisiones más importantes de la banda.
No intentar esconder lo raro que es este universo. Eternia no se pinta como un lugar que pide permiso para existir. Tiene castillos, tecnología, bosques imposibles, armaduras exageradas y criaturas que podrían parecer ridículas si la cámara las tratara con vergüenza. Pero la película hace lo contrario. La coloca dentro del encuadre con una convicción frontal como si lo fantástico fuera normal y nosotros fuéramos los distantes que tienen que adaptarse. Eso cambia completamente la experiencia, porque el lenguaje visual de Masters of the Universe funciona mejor cuando no intenta modernizar su identidad eliminando el color o la exageración. Varias críticas señalaron precisamente esa estética. Eternia parece brillante, casi como un enorme playset elevado a cinematográfica. Mientras esos vestuarios de Richard Sale conservan la audacia casi caricaturesca del material original. Y fíjate en lo que ocurre con Adam. En la Tierra, su vida se siente comprimida. Oficinas, espacios cotidianos. Una realidad que parece demasiado pequeña para todo lo que él recuerda. No hace falta que nadie explique que Adam está fuera de lugar, la diferencia de escala ya lo dice. En al habla de mundos imposibles mientras visualmente está atrapado dentro, tono completamente ordinario. Después vuelve Eternia y el encuadre respira. De repente, puridad, altura, arquitectura, gigantesca y horizontes, que parecen recordarle algo que su vida terrestre había reducido. La cámara no solo nos enseña su jargar, le devuelve espacio al personaje. Y eso es lenguaje visual. El mundo exterior empieza a aparecer otra vez la dimensión interior de Adam. Pero Eternia tampoco aparece intacta. Su belleza convive con señales de ocupación y ruina. Adam recuerda un hogar casi mítico. La imagen le responde con un lugar que has seguido viviendo. Sin él, el contraste impresiona a María. Presente es que el regreso tenga más peso que cualquier explicación. Y luego está He-Man. El diseño tenía una misma prácticamente imposible conservar una silueta que todo el mundo reconoce sin convertirla en una broma. El equipo de vestuario mantuvo elementos centrales de la iconografía original, pero los dibujas de una apariencia más gladiatorial y funcional. Nicholas Galitzine, Travis Knight y Richard Sale hablaron públicamente del trabajo detrás de esa adaptación. Lo interesante no es solamente que el traje funcione, es cuando aparece. Adam pasa buena parte de la película visualmente contenido. Cuando se transforma, su cuerpo ocupa más cuadro. La postura cambia y la película empieza a utilizarlo como una figura casi escultórica. Pero esa imagen exterior es deliberadamente más segura que el hombre que existe dentro. Ahí vuelve el código. La imagen dice poder. El rostro todavía puede decir duda. El escritor trabaja desde el extremo contrario. Su diseño no intenta humanizarlo demasiado. La calavera, las formas agresivas y la teatralidad convierten a presencia en algo construido alrededor de intimidad. Él quiere que el poder sea visible antes incluso de ejercerlo. Adam tiene que aprender qué hace con el poder. Skeletor necesita que todos sepan que lo posee. Mi nombre es iteración visual que nos cree. Buena parte de este mundo no se construyó únicamente dentro de un ordenador. Reportajes desde el orden escribieron enormes, decorados prácticos, atrezo físico y vestuario construido a mano, incluyendo grandes escenarios de Eternia. Eso ayuda a explicar por qué ciertos momentos tienen textura. Los actores no están reaccionando siempre ante un vacío. Muchas veces es superficies, objetos y volumen reales alrededor. No todo tiene la misma fuerza. Algunos fondos digitales pueden sentirse demasiado pulidos y momentos donde la escala empieza a parecer que es más artificial que mítica. Aún así, prefiero una película que arriesgue con una Eternia demasiado brillante antes que una que la convierta en otro reino gris indistinguible. Porque la mejor decisión visual de Masters of the Universe es también la más sencilla. Creo que este mundo merece ser visto exactamente por lo extraño que es. Y cuando la cámara crea en Eternia, nosotros también podemos hacerlo. El problema empieza cuando esa misma confianza no aparece con la misma consistencia en la historia. Y ahí toca hablar de lo que no funciona. Y ahí precisamente porque Masters of the Universe consigo que Eternia tenga personalidad. Por esto todo todavía más frustrante cuando la película empieza a comportarse como si no confiara del todo en esa personalidad. Mi problema principal no es que tiende a humor. El problema es cuando decide utilizarlo.
Ariskenastundan está enfrentándose a una emoción que debería quedarse con nosotros unos segundos más. Culpa, pérdida, miedo a decepcionar. La distancia con tela. Hola, quello que Duncan ha cargado durante años. Y justo cuando la esquena parece preparada para fundizar, aparece una broma. Una razón irónica o algún detalle pensado para quitarle gravedad. Una voz cotidiana, como redes sociales, como redes aparecen, como redes se convierte a sentirse como inseguridad. Como si la película tuviera mi número de que permanecer demasiado tiempo dentro de una emoción sin pudiera que alguien recuerde dar a lo absurdo que resulta en el beso donde existe un guerrero, llamado He-Man. Pero eso es exactamente al revés. No necesitas protegernos de lo absurdo. Ya hemos aceptado Eternia. Ya hemos aceptado a Skeletor. Ya hemos aceptado a Espada. Lo difícil era convenceros de que detrás de todo eso existían personas. Y cuando finalmente lo conseguí, no debería interrumpirlas. Esta fue también una de las críticas que se repisó en la recepción inicial. Incluso valoraciones favorables señalaron que el humor a veces invade escenas dramáticas que necesitaban respirar. Mientras otros críticos dedicarían un ritmo irregular, con momentos demasiado prolongados y otros demasiado. El ritmo es mi segundo gran problema. Esta película dura alrededor de 2 horas y 20 minutos. No tendría ningún inconveniente con esa duración si sintiera que cada tramo está añadiendo una capa necesaria al vía de cadena. Pero no siempre ocurre. Hay secuencias que parecen necesitar menos y parecen necesitar menos y relaciones que necesitan más. Esa es una combinación peligrosa, porque una película no se siente larga simplemente porque tenga unos 2 minutos. Se siente larga cuando empiezas a notar que su tiempo está distribuido de manera extraña. El tramo terrestre es el ejemplo más evidente. Entiendo perfectamente por qué existe. Necesitamos ver cuánto se ha elichado Adam de Eternia y necesitamos sentir el contraste entre su existencia cotidiana y el mundo al que pertenece. Conceptualmente funciona, pero llega un momento donde ya hemos entendido la idea y la película sigue insistiendo en ella. Quiero llegar a Eternia. Quiero conocer ese mundo. Quiero pasar tiempo con ella. Duncan y el resto de personajes que han sobrevivido allí. Y un time más retrasa la película y se regresó. Más evidente se ve está gastando minutos en la parte visualmente menos singular de su mimeso, singular de su universo. No soy el único que sintió esa falta de equilibrio. Críticas posteriores han señalado que un recorte importante habría ayudado al ritmo general, precisamente porque la película empieza a arrastrarse en determinados segmentos. Y eso nos lleva a algo todavía más importante. Tela necesita más espacio. Como la Mendes consigue comunicar que esta mujer ha pasado 15 años esperando pasivamente a Ademio. Ha vivido bajo las consecuencias de la caridad etérea. Ha cambiado. Ha aprendido a sobrevivir. Pero la película tiene tantas piezas, como Redico algunas veces te determina, funcionando más como parte del diario de Adam, que como algo en cuero propio, viaje me destinen a la historia. Lo mismo ocurre con Nivelle. Alison Brie tiene presencia suficiente para hacer que Rhea saber más sobre ella, pero el personaje queda relativamente limitado dentro de una película donde Skeletor absorbe naturalmente gran parte del espacio de los villanos. Algunos análisis positivos también señalaron a Evelyn como uno de los personajes menos aprovechados. Y esto importa, porque ese onboarding universo no se construye solamente enseñando muchos personajes. Se construye haciendo que parezca que todos ellos tenían una vida antes de que el protagonista entrara en la habitación. Masters of the Universe muchas veces parece enorme. No siempre se sienta profundo. También encuentro la manera en que la película maneja la nostalgia. Cuando el diseño clásico aparece porque pertenece naturalmente a este mundo, funciona. Cuando una referencia está integrada dentro de la personalidad del personaje, funciona. Pero cuando pierde sentir el instante exacto, aunque la película parece mirar hacia el público y decir, ¿te acuerdas de esto? La ilusión se rompe un poco. La nostalgia debería ser textura, no argumento. El público tampoco necesita haber tenido un juguete de He-Man durante su infancia para emocionarse con adecenarse con Adem ahora. Yakuza es ese el falo que conecta a todos los demás.
La película intenta satisfacer demasiadas versiones diferentes de sí misma. Quería ser una celebración para quienes crecieron con Masters of the Universe. Quiere ser una puerta de entrada para quien no sabe prácticamente nada. Quiere ser recomiende. Quiere ser aventura familiar. Quiere ser aventura familiar. Quiere tener emociones sinceras. Quiere funciona como gran película de acción moderna. Quiere preparar posibilidades futuras. Y sí, una película puede ser todas cosas. Pero para conseguirlo, necesita saber qué elemento manda cuando dos de ellos chocan. Masters of the Universe no siempre lo sabe. Por eso mi quinco sobredis no naches de pensar que aquí no hay nada valioso. Nate precisamente de lo contrario. Hay suficiente personalidad, suficiente corazón y suficientes buenas decisiones para hacer visible todas las oportunidades que quedaron a medio desarrollar. Una película completamente olvidable no me frustraría así. Está así. Porque puedo ver momentos donde entienda perfectamente que Adam necesita convertirse simplemente en alguien más fuerte. Necesita entender que hacer con todo aquello que sienta. Y después puedo ver otros donde la película corre hacia la siguiente broma. La siguiente referencia o la siguiente pieza de espectáculo antes del espectáculo, antes de terminar la idea. Eso impide que algunos golpes tengan el peso que deberían. Pero también produce algo interesante, porque una película no existe solamente dentro de sus 2 y 20 minutos. Existe dentro del momento cultural que la recibe, y Masters of the Universe, luego acompañada por décadas de nostalgia. Dudes sobre otra adaptación desjuguece y una audiencia dividida entre quienes querían recuperar su infancia y quienes nunca habían puesto un pie en Eternia. Empezó una conversación mucho más interesante que la simple pregunta de si esta película era buena o mala. Y esa conversación empezó antes de que alguien pudiera decidir si la película funcionaba porque Masters of the Universe llegó en un momento cultural bastante peculiar. Ya no vivimos en una época donde recuperar una propiedad de los años 80 sea automáticamente un acontecimiento. Hollywood lleva años escribiendo su propia memoria, secuelas tardías, remakes, juguetes convertidos en películas, personajes que regresan décadas después franquicias que intentan convencer a padres y hijos al mismo tiempo. Después del fenómeno de Barbie, además, cualquier proyecto basado en una marca de Mattel legaba, inabota mata legaba, inabata le comanta, incomatar inconta incomoda. Ari realmente una película, aquí va solamente una propiedad intelectual buscando convertirse en una franquicia. Una de las críticas públicas alrededor de no situó Masters of the Universe directamente dentro de ese mundo. Posterior a Barbie preguntaba, ¿cómo adapta personajes tan exagerados como He-Man? Ramman o esqueletos decían que todo se derrumbara bajo su propio absurdo. Y crea, y esta la primera conversación que abrió esta película. Tenemos todavía capacidad para disfrutar una fantasía que no siente vergüenza de ser infantil todo. Porque durante muchos blockbusters aprendieron una especie de mecanismo defensivo, introducir una idea extraña y después hacer una broma sobre ella. Mostrar algo fantástico y asegurarse inmediatamente de que algún personaje reconozca lo ridículo que parece. Masters of the Universe utiliza parte de ese humor, sí, pero al menos intenta mantener una relación sincera con su propio universo. Y el público parece montado bastante mayor a esa sinceridad que parte de la crítica. A fecha de agosto de 2016, Rotten Tomatoes registra una búsqueda de versión de aprobación de la crítica frente a 96% del público verificado. El consenso crítico destaca precisamente el guion autoconsciente, el reparto y la humanidad encroda dentro de He-Man, mientras la valoración general del público pone el énfasis en el espectáculo, la acción y el corazón de la película. Esa diferencia no significa que los críticos no entendieran la película ni con la película ni que el público tenga automáticamente razón. Lo interesante es lo que revela. Quienes conectaron con Masters of the Universe parecen estar dispuestos a perdonar una cantidad considerable de imperfecciones porque reciben algo que muchos blockbusters en estar sin tener. Mi nombre es ofrecer éxitos y no entusiasmo. La película quiere debatirse, quiere ser grande. Quiere que esqueleto para esqueleto. Quiere que alguien levante una espada y que durante unos segundos eso pueda sentirse increíble sin necesitar queens capas de ironía. Pero la crítica más fría también tiene argumentos importantes. Variety la describió como un viaje nostálgico.
excesivamente, inclado, mientras otras reseñas cuestionaron principalmente su dependencia de fórmulas reconocibles y la sensación de estar viendo otra enorme producción construida alrededor de una propiedad intelectual existente. Y ahí aparece la segunda conversación. Poner nostalgia es suficiente, porque Masters of the Universe tiene una ventaja enorme y una carga enorme exactamente por la misma razón. He-Man significa algo para mucha gente. Y eso hace que determinadas imágenes tengan un impacto instantáneo. Pero también significa que la película debe decidir constantemente si está contando una historia sobre Adam o celebrito hecho de que Adam hecho el que Adam haya vuelto. No son exactamente lo mismo, y quizá la conversación cultural más interesante es en la propia idea de masculinidad que rodea al personaje. He-Man nació como una imagen prácticamente imposible de separar del exceso físico, músculos, espada, fuerza, dominio. Una vez es, la película toma esa figura y coloca debajo a humana de mucho más inseguro, emocional y consciente de que no tiene todas las respuestas. Los Angeles Times interpretó directamente el reboot como una comedia amable alrededor de una masculinidad en crisis, con un protagonista preguntándose ¿qué conatecándos qué clase de hombre quiere llegar a ser? Eso me parece mucho más interesante que simplemente actualizar un corte de pelo o rediseñar una armadura. Porque la modernización ideal del personaje no consiste en decirnos que la antigua versión es equivocada. Consiste en ampliar lo que significa ser fuerte. Adam puede seguir siendo gigantesco. Puede luchar. Puede ser una espada. Pero también puede escuchar, tener miedo, necesitar ayuda. La película es lo que nos ha rezado. La película no imina y la dio. Intenta humanizarlo. Y ahí puede existir una razón por la que parte del público ha respondido con tanto cariño. Hay una película que la crítica recibió con bastante más reservas. Luego está el resultado comercial, que añade otra capa menos cómoda. Hasta las cifras disponibles de 2016. Masters of the Universe había acumulado aproximadamente $113,008 millones en todo el mundo, con unos 64 millones precedentes del mercado doméstico y 48,9 millones internacionales. Hizo clara una situación curiosa, una película capaz de generar una reacción bastante cálida entre parte de quienes la vieron no necesariamente consiguió convertirse en el gigantesco fenómeno cinematográfico con la propiedad de este tamaño habría querido ser. Y ahora, 2 meses después del estreno en salas del 5 de junio, la conversación ya está entre niños segunda vida. Masters of the Universe está disponible en Prime Video y a comienzos de agosto apareció entre las películas destacadas de la plataforma. Quizá ya encuentra una audiencia diferente. Quizá termine siendo una de esas películas cuya relación con el público mejora cuando desaparece la presión de justificar una entrada de cine simplemente algo impulsa de propositir buscando una aventura de fantasía. Todavía es demasiado pronto para hablar del legado. Pero sí podemos decir algo. Masters of the Universe legó intentando demostrar que una reliquia aparentemente obsoleta a los años 80 todavía podía tener corazón en 2026. Y para entender por qué Travis Knight eligió precisamente esa combinación de sinceridad, humor, nostalgia y vulnerabilidad, ahora tenemos que mirar al hombre detrás de la cámara. Porque algunas de estas decisiones empiezan a tener mucho más sentido cuando recuerdas qué clase de historias lleva años contando este director. O cuando miras la carrera de Travis Knight, empiezas a entender por qué esta versión de He-Man está mucho más interesada en el hombre que sostiene la espada que en la espada misma. Knight viene de la animación stop motion y de Leica, donde trabajó durante años antes de dirigir Kubo and the Two Strings. Más tarde dio el salto a la action real con Bumblebee y Masters of the Universe se convierte en su siguiente gran trabajo como director de una franquicia conocida. Son películas muy distintas, pero hay una obsesión que se repite por personajes jóvenes intentando descubrir quiénes son mientras cargan con algo heredado de generaciones. Mira Kubo. Toda fe que la aventura gigantesca sobre magia, monstruos y leyendas terminaba funcionando porque debajo había una historia en última sobre familia, memoria toda. Mira Bumblebee. Knight habló una franquicia asociada con robots enormes destruyendo ciudades y nombró espacio para construirla alrededor de una relación mucho más pequeña y vulnerable.
Y ahora mira, a Haramada. Otra vez tenemos un universo enorme construido alrededor de Gwen, que todavía no sabe exactamente cuál es su lugar dentro de él. Y eso ya no parece coincidencial. Night tiene una tendencia, una clara. Empezar con el espectáculo y de espectáculo y después buscarla y dar una capaz de justificarlo. Por eso Masters of the Universe no introduce a Adam con una estatura heroica. Primero lo reduce, no convierte a un niño que duda, después a un adulto, desplazado y solo entonces permite que aparezca He-Man. Incluso la nostalgia parece funcionar de una manera similar. Night ha explicado que creció profundamente conectado con Masters of the Universe y que sus principales premuncias visuales fueron los juguetes originales, los minicómics y la serie animada de Filmation. Pero lo interesante es que no intenta simplemente reconstruir aquello que recuerda. Está utilizando esos recuerdos como materia prima para contar otra historia sobre identidad. Eso también explica la sinceridad con la que filma Eternia. Night no parece interesado en decir, sé que esto es absurdo, pero acompáñame. Su actitud es más cercana. Esto fue importante para mí cuando era niño. Así que voy a tratarlo como si pudiera volver a ser importante ahora. Esta diferencia importa muchísimo, porque el cariño de un director hacia una propiedad puede convertirse fácilmente en fanservice. Puedes llenar la pantalla de referencias, personajes y objetos reconocibles y tú no decir absolutamente nada. Night intenta otra cosa. Busca la emoción que existía debajo de su propio rol. Una conversación durante la promoción de la película habló de su amor infantil por la fantasía y la ciencia ficción. Yuan, un intercambio posterior, presumió una de las ideas fundamentales de la película alrededor de encontrar empatía y cariño común entre personas. Ahí puedes reconocer perfectamente su red, porque este Masters of the Universe podría haber construido su tesis alrededor de la superioridad de Yaman. El hombre más fuerte, P.C. Evans, porque es el hombre más fuerte. Fin. Pero Knight insiste en convertir a la fuerza física en la parte menos interesante de la ecuación. Adam escucha, necesita aliados. Tiene que entender el daño que de Joshua y su esencia. Tiene que aceptar que Tela posee una experiencia que él no comparte. Tiene que aprender que regresar a Eternia no le concede automáticamente autoridad moral sobre quienes sobrevivían hoy. Eso es mucho más cercano al universo emocional de Knight que una simple fantasía de poder. Incluso cuando la película falla intentando equilibrar esas dos sensibilidades. El niño que todavía quiere ver a Daranan levantar una espada imposible y más tiene estado duro que necesita encontrar una razón emocional para que ese momento importe. Bumblebee ya había mostrado esa capacidad de tomar iconografía gigantesca de los 80 y reeditarla o chantar y reducirla hasta encomendar una relación humana dentro. Masters of the Universe hace algo parecido, aunque de manera mucho menos elegante y bastante más abarrotada. Y quizá ella, y también vemos el límite, su método. Cómo podía controlar completamente su mundo. Bumblebee podía concentrarse alrededor de una relación sincera. Masters of the Universe liga con Eternia, Skeletor, Tela, Duncan una mitología enorme, nostalgia, comedia, acción y décadas de expectativas. Hay demasiadas voces exigiendo espacio. Aún así, con una bola película con silencio suficiente para, con una bola base simplemente Adam, puedes reconocer perfectamente al director de esta isla. No está intentando demostrar que He-Man sigue siendo poderoso. Está intentando descubrir si todavía puede ser humano. Y ahora que sabemos qué clase de sensibilidad estaba guiando esas decisiones, ¿por qué mirar detrás de la fantasía y descubrir cómo se construyó realmente este regreso a Eternia? Viendo descubres cómo se construyó Masters of the Universe. Algunas de las cosas que funcionan delante de la cámara empiezan a tener bastante mucho más sentido. El primer dato cambia especialmente mi manera de mirar Eternia. Según un reporte realizado directamente desde el rodaje, la producción apostó por una cantidad enorme de construcción física y de equipo levantó decorados, vestuario y accesoriales, hasta el punto de disponer de una instalación interna de unos fortitos y son país cuadrados dedicada a fabricar elementos para la película.
Entre los escenarios visitados estaban Castle Grayskull, una nave accidentada dentro de un bosque y distintos espacios de la Eternia ocupada. El productor Jason Blumenthal explicó que alrededor del 80% de la historia transcurría en Eternia, lo que exigía construir un mundo capaz de rodear realmente a los actores. Y eso modifica cómo leo muchas escenas. Cuando decía antes que Eternia tenía textura, no es solamente una impresión estética. Hay una razón física, pero eso parecelo. Los personajes pueden tocar paredes, pueden apoyarse en objetos, las armaduras tienen peso, los esqueneros ocupan espacio alrededor de ellos. Por supuesto que hay efectos digitales completando el mundo. Una voz de estares o de pesteres o de no puede existir en ellos, pero haber construido una base tangible ayuda a que la fantasía no parezca completamente flotante. Y eso es especialmente importante para Adam. Y pasa años intentando convencer a los demás de que Eternia era real. Cuando finalmente rechaza, la película también necesita convencernos usualmente lo mismo. Y la segunda dato tiene que ver con algo que parecía imposible de adaptar sin caer en la parodia, el aspecto de He-Man. El director Travis Knight, el diseñador vestuario y Charles Allen y Nicholas Galitzin explicaron que trabajaron extensamente para encontrar una versión que conservara la silueta clásica copiada de manera literal. El resultado tomó una dirección más cercana a un guerrero o gladiador, manteniendo el arnés y otros elementos reconocibles mientras modificaba algunas piezas que podían resultar demasiado caricaturescas en acción real. Esto me parece mucho más significativo de lo que parece, porque el trash cuenta exactamente el mismo tono que la película. Si cambias demasiado a He-Man, pierdes a editar. Si reproduces absolutamente todo sin preguntarte cómo funciona sobre una persona real, corres el riesgo de convertir el personaje en interpretar, no simplemente copiar. Y eso es prácticamente lo mismo que Adam tiene que hacer con su legado. No puede regresar Cosmontrix inmediatamente en la imagen de heredero que conocía cuando hacía Ninja. Tiene que tomarlo heredado y descubrir qué significa para él ahora. El tercer dato pertenece a Tela. Camila Méndez contó que un crono durante meses antes del rodaje para poder ejecutar las escenas físicas del personaje. Y explicó también que no quería que la dureza exterior de Tela conviviera con empatía y sensibilidad. Méndez recibió además al grupo como un conjunto de héroes que dependen unos de otros, en lugar de una historia donde todo existe únicamente para que Adam salve el día. Eso cambia mi lectura de sus escenas de acción. Tila amo lucha simplemente porque el género necesita darle algo que hacer. Su capacidad física cuenta la vida que Adam no vio. Cada vez que él aparece preparada, rápida o segura dentro del culto, la película está recordándonos silenciosamente esos 15 años. Adam pasó ese tiempo intentando volver. Tela pasó ese mismo tiempo aprendiendo a sobrevivir a la ley. El cuarto dato es pequeño, pero para mí tiene uno de los significados más bonitos de la producción. Dolph Lundgren, el Evanes de la película de 1987, aparece brevemente durante la vida terrestre de Adam. Nicholas Galitzin contó que incluso propuso la idea de incluir a Lundgren, solo para descubrir que Travis Knight y Lev Baba tiempo pensando en él. La escena se rodó temprano. En la producción y originalmente era más larga, pero terminó reduciendo por razones de ritmo. Lo fácil habría sido utilizarlo como un cameo ruidoso. Parar la película. Mirar hacia el público. Asegurarse de que todos reconocieran al antiguo alemán. Pero colocarlo dentro de la etapa donde Adam todavía está intentando descubrir qué significa convertirse en hombre transforma la aparición en algo más elegante. El antiguo alemán no viene a competir con el nuevo. Parece entregarle simbólicamente el espacio. Y eso convierte nostalgia en significado. Finalmente está algo que ocurrió bastante tarde, la inclusión de Adora. Travis Knight expresó después del estreno que introducirse la futura posibilidad de She-Ra fue complicado porque gestiones de derechos y presupuesto. Pero el Chris Pacla consiguieron incorporar una breve aparición hacia el final de la producción. Knight dejó claro además que, si la historia continuara, Adora tendría una importancia mucho más. No voy a entrar todavía en lo que exactamente hace esa escena porque para eso tenemos nuestra sección de spoilers. Pero como dato de producción revela algo importante.
Esta película fue construida por personas plenamente conscientes de que Masters of the Universe es mucho más grande que man. Y aquí será esta lección más interesante de todo este detrás de cámaras. Los menores alimentos no parecen haber nacido de intentar hacer que la película fuera más moderna. Nacieron de preguntarse qué partes del pasado todavía tenían vida suficiente para ser reconstruidas. Los decorados físicos, el diseño reinterpretado, la preparación de tela, el pequeño puente con Dolph Lundgren, la posibilidad de ampliar eterna más a la de Adam. Todo apunta hacia la misma intención, no borrar la memoria de Masters of the Universe, sino construir algo nuevo encima de ella. Y eso nos lleva directamente a una prueba que puede ser incluso más cruel que cualquier crítica. Porque una película helena de nostalgia puede funcionar perfectamente la primera vez, pero ¿a qué ocurre cuando ya sabes todos sus goals? ¿Qué queda cuando vuelves? Ya que Masters of the Universe supera una prueba que para mí especialmente importante desaparece la sorpresa. Algunas de sus decisiones empiezan a funcionar mejor. La primera vez que ves la película, la atención se va naturalmente hacia lo grande, la espada, Eternia, Skeletor, la transformación, los personajes desconocidos apareciendo uno detrás de otro. Es una película construida con iconografía tan reconocible que resalta, difícil lo mirar primero aquello que llevabas años esperando ver. Pero en un segundo visionado, Adam cambia. Ya no estás esperando que se convierta en Aman. Empiezas a observar cuánto tiempo pasa intentando descubrir qué significa ser Adam. Y detalles que inicialmente podían sentirse como simples bromas adquieren otra lectura. Su trabajo en recursos humanos. Por ejemplo, para ser diseñado, para hacer el contraste más absurdo imaginable con Eman, el supuesto hombre más poderoso del universo intentando resolver conflictos laborales en la guerra. Pero vuelve a mirar esa decisión después de conocer todo su resurrección. Adam ha pasado años practicando algo que Eternia no asociaría inmediatamente con la fuerza. Escuchar a personas enfrentadas, menoscar el terreno común y tratar de impedir que cada acto termine convertido en una batalla. Cuando regresa al mundo, tonaste todo puercamente. Todo problema parece resolverse levantando un arma. Esa parte de su vida descarezar un desvío inútil. Era preparación. No para luchar, para convertirse en una clase diferente de líder. Variety también destacó ese choque deliberado entre el lenguaje corporativo de Adam y la mentalidad eternia, donde sus intentos de hablar de diálogo y reducir tensiones y resultan completamente extraños llevan años viviendo dentro del coto. Entonces aparecen las miradas de Tela. La primera vez puedes concentrarte en el reencuentro. La segunda en cuanto a fijarte más en aquello que él no celebra. Tela no está recibiendo simplemente al amigo perdido. Está mirando a alguien que todavía conserva una versión infantil de un mundo que él tuvo que romperse. Por eso algunas de sus respuestas tienen más peso después. Adam lega buscando pertenencia. Tela ya aprendió que pertenece a Cambicine, sin mi corazón cuando todo se vuelve borrego. Duncan funciona de una manera parecida. En el primer visionado es fácil verlo como Manatarens, el veterano reconocible que ayuda a colocar las piezas de la aventura. Cuando viles, pesa más observar como uno de los adultos que tuvo que vivir con las consecuencias de no haber podido proteger todo aquello que debía proteger. Y entonces entiendes algo. Esta película está llena de personajes intentando convivir con escenas incompletas de sí mismos. Adam recuerda al niño. Tela recuerda al amigo que desapareció. Duncan recuerda al príncipe que no pudo proteger. Eternia recuerda al heredero que perdió. Todos miran a la misma persona y ven algo diferente. He-Man aparece en medio de todas esas versiones. Hasta una de las menores cosas escondidas a plena vista. La transformación parece resolver la pregunta de la identidad. En realidad, la complica. Porque una vez que sabes hasta dónde llega el arco de Adam, puedes volver al principio y notar que la película prácticamente te estaba diciendo desde el inicio que los músculos nunca serían la respuesta completa. Incluso uno de los pequeños remates posteriores a la historia convierte esa misma idea en una broma explícita, reforzando que la película quería cuestionar desde el principio la equivalencia entre fuerza física y madurez. También mejora la lectura de Skeletor. La primera vez, naturalmente, absorbe el diseño, la voz y la pectoralidad.
La segunda puedes concentrarte más en el espejo que construye con Adamo. Los dos quieren poder porque sienten que algo fundamental puede serles arrebatado. La diferencia está en lo que hacen con ese miedo. Adam empieza aprendiendo a compartir la responsabilidad de Skeletor intenta concentrarla. Adam necesita aliados. Skeletor necesita subordinados. Adam descubre que aceptar vulnerabilidad no lo hace más pequeño. Skeletor trata cualquier vulnerabilidad como algo que debe destruir. Ese paralelo estaba al iris de la primera vez del espectáculo, pero la primera vez del espectáculo podarlo. Significa eso que Masters of the Universe minorará de colmante cuanto la es otra vez. No del todo. Sus problemas de ritmo siguen ahí. Las bromas que cortaban una escena emocional siguen cortándole. Los personajes que necesitaban más desarrollo o reciben mágicamente escenas nuevas porque conozcamos el final. Y una vez que desaparece el factor sorpresa, algunas secuencias de acción incluso pueden sentirse más largas. Pero emocionalmente sí creo que gana algo, porque la segunda vez ya no estás esperando a He-Man. Estás mirando a Loa, y descubres que la película escondió su idea más importante prácticamente a plena vista. Todo el mundo le dice a este hombre que debe llegar a ser. Mientras Varades lo recuerdo con estos en decidir que Pepper desde sí mismo se niega a perder cuando finalmente obtiene el poder para convertirse en cualquier cosa. Ahora ya tenemos el código. Tenemos la emoción, el patrón, los símbolos, los aciertos, los falos y las pistas. Solo queda abrir la última puerta. Y detrás de esa puerta ya no podemos proteger absolutamente nada. Bien, a partir de aquí, spoilers totales. Si no has visto la película, para ahora mismo, ve a ver ahora avis el verbo cuando hayas terminado. Y cosas que tienen que golpear antes de que algo enteras explique. Porque el final de Masters of the Universe revela que toda la película había estado construyendo una trampa alrededor de Ade. No se hicieron creer que las espadas de poder era la respuesta. Adam también lo creía. Durante 15 años la buscó porque significaba eternia. Identidad, regreso y posibilidad. Cuando finalmente la recupera y descubre que puede transformarse en He-Man, parece que todas las piezas empiezan a encajar. Tiene el objeto correcto. Tiene el objeto. Tiene el cuerpo del héroe que Eternia llevaba años esperando. Y entonces la película se lo quita todo. Antes de llegar ahí, Adam tiene que enfrentarse al fracaso más doloroso de su regreso. Su padre, el Lady Arandor, sigue vivo después de 15 años de dominio de Skeletor. Y eso significa que Adam recibe algo que probablemente había dejado de permitirse imaginar, la posibilidad real de recuperar a su familia. Pero el rescate no se convierte en la reunión perfecta que esperaba. Durante el enfrentamiento con Skeletor y Evelyn, la lucha provoca un derrumbe. Randor muere como consecuencia de la propia acción de Adam. La película convierte así el herezo de Laiso un acuelo que él más tenía. Otra pérdida que creaba causado precisamente cuando intentaba arreglar el pasado. Y aquí está de mi lectura del personaje cambia completamente. Además había pasado toda la película pensando que llegar tarde de su fracaso. Ahora descubre que estar presente tampoco garantiza que pueda salvar a todo el mundo. Y eso es devastador para alguien que acaba de recibir el poder de He-Man. Porque si eres supuestamente el hombre más poderoso de él, una vez ya aún así no puedes evitar perder a tu padre. ¿Para qué sirve realmente ese poder? Esa pregunta queda flotando sobre todo lo que viene después. Skeletor, en cambio, interpreta cada pérdida como una razón para echar todavía más control. Incluso cuando la resistencia empieza a la bastidorza, durará contra él. Su respuesta no es reconsiderar nada. Es demostrar que puede castigar a Colastiger. La muerte de Mossman funcionó precisamente como una muestra brutal de esa lógica. Skeletor utiliza un prisionero para acordar a Eternia que su dominio depende del miedo. Y ahí vemos que Adam y Skeletor ya están respondiendo a la misma experiencia de formas opuestas. Los dos conocen y miedo a perder. Skeletor concluye que necesita dominarlo todo. Adam todavía tiene que descubrir que no existe poder capaz de impedir toda pérdida. Entonces llegamos a Castle Grayskull. Ella se enfrenta a Evelyn mientras Adam entra un earthquake definitivo con Skeletor.
Pero la gran decisión de la película consiste en no permitir que Adam llegue a esa batalla final simplemente como una man completamente formada. Skeletor consigue la ventaja, la espada de poder termina destruida, y utilizando uno de sus propios fragmentos, Skeletor gira mortalmente. Añade, aquí durante unos segundos, parece que todo aquello en lo que Adam había confiado ha desaparecido, la espada está rota, su cuerpo está fallando. Su padre, el enemigo sigue en pie. Y entonces la película vuelve al principio. Adam entra en una especie de espacio interior donde reparece las Osiris. Ella le comprender aquello que nosotros necesitamos descubrir junto a él. La espada nunca fue la fuente veraz de lo que lo convertía en campeón. Era un conducto, la herramienta, el símbolo. Pero Adam había sido elegado por lo que ya existía dentro de él, su compasión, su voluntad de proteger y precisamente esa sensibilidad que durante su infancia parecía convertirlo en alguien demasiado débil para la idea tradicional de un guerrero. Y aquí está, para mí, la mejor idea de toda la película. Adam pasa casi toda su vida intentando convertir en alguien digno de la espada. El final le revela que la espada siempre dependió de que alguien como Adam fuera digno de ella. No necesitaba eliminar su vulnerabilidad. La vulnerabilidad formaba parte de aquello que lo hacía merecedor del poder. Por eso cuando Adam le fallaba estas transformaciones significa algo distinto. Ya no está utilizando a Iman para escapar de Adam. Está escapando que Iman existe precisamente porque Adam es quien es. La espada se recompone y el campo regresa. Pero ahora la fuerza física deja de ser una respuesta externa. La película ha conectado finalmente las dos entidades que mantuvo separados durante todo el recorrido. Y entonces hace algo todavía más importante. Adam no comienza inmediatamente golpeando a Skeletor. Primero le ofrece una salida. Le da la posibilidad de terminar el culto sin continuar destruyendo. No porque se continuar destruyendo. No porque se incunó. No porque después de todo lo ocurrido piensa que Skeletor es una buena persona, sino porque Adam necesita demostrar que el poder que es capaz de comprender no funciona, como el de su enemigo. Skeletor rechaza la posibilidad. Y eso también me gusta. La película no intenta convertirlo en una víctima incomprendida. En el último minuto, no existe un gran giro diseñado para absolverlo. Skeletor entiende lo que está haciendo y elige continuar haciéndolo. Entonces, Adam deja de contenerse. La batalla final no consiste en descubrir quién tiene más fuerza. Esa respuesta es obvia. Consiste en demostrar que hace cada uno cuando tiene poder. Adam derrota físicamente a Skeletor, destruye su bastón de Havoc y termina diciendo, su cuerpo hasta dejar únicamente la calavera. Pero fíjate en lo que ha cambiado. El niño que al principio creía que fortaleza significaba convertirse en aquello que su padre esperaba, no está luchando para demostrar que es suficientemente hombre. Está luchando porque ya sabe quién es. Ese pequeño cambio transforma por completo la batalla. Y por eso también funciona el destino de Eternia después. La victoria no debe mágicamente los 15 años perdidos. Randor continúa, muerto. Las heridas de quienes sobrevivieron desaparecen, pero el dominio de Skeletor termina y Eternos puede empezar a reconstruirse. Meses después vemos una ayuda restaurada, a Queen Malena ocupando el trono y a Adam viviendo finalmente en un lugar donde su vida terrestre y su vida de ya no necesitan competir entre sí. Incluso Saint, el compañero de Adam en la Tierra, puede comprobar que aquellas historias imposibles que durante años eran reales. Ya entonces lega una pequeña conversación que es uno de los quistes más importantes de la película. Descubrimos que varios de los nombres con los que Adam recordaba a los héroes de Eternia procedían de su manera infantil de identificarlos. Cuando Tela le pregunta si también había inventado un nombre para sí mismo, Adam termina revelando aquel hombre exageradamente masculino que había imaginado siendo niño. He-Man. No necesitamos tomar el chiste literalmente para entender lo que significa al comienzo. Ese nombre representa la clase de hombre que el Adam niño creía que debía convertirse. Al final, puede aceptarlo sin dejar que lo defina por completo. Eso es crecimiento. No destruir la versión infantil de ti mismo. Entenderla.
Luego Klinger completa su propia transformación en Battlcat y Adam parte hacia una nueva llamada de ayuda como Eman. El finaliano presenta esa transformación como en acción. La presenta como trabajo. Hay alguien que necesita ayuda. Adam responde. Y soy cerero. Y entonces empiezan los gritos. La primera pequeña recompensa es Orko, ausente de la aventura principal, recuperando el espíritu de las antiguas morales mediante una broma sobre lo aprendido, durante la broma sobre lo aprendido durante la historia. Es un guiño deliberado a la serie clásica, pero también convierte toda nuestra lectura en un remate. Los músculos nunca fueron suficientes para explicar que convierte a alguien en un hombre, pero la verdadera bomba leerá después. Queen Marlena observa la eterna restauración a Duncan y habla de la posibilidad de recuperar también al otro hijo que perdió. La película corta entonces hace una mujer rubia, cubierta por una capa roja y sosteniendo otra espada. Isadora. La hermana gemela de Ada. She-Ra ha legado al cine de acción real, y esto no funciona solamente como carnada para una secuela. Temáticamente completa algo. Toda Masters of the Universe habla sobre personas separadas de acuerdo que realmente son. Adam fue arrancado de Tarenia. Ahora descubrimos que no fue el único a hecho perdido. Hola, Mintrolis Carasisa. Adora fue separada de su familia y criada bajo Horda antes de descubrir su verdadera identidad. La película apenas abre esa puerta, pero si continúa, Adam podría encontrarse frente a alguien que representa una versión todavía más extrema de su propio viaje. Y queda un último detalle. Skeletor no ha terminado. Evelyn regresa después de la batalla. Encuentra su calavera entre los restos y se la lleva. Travis Knight confirmó que Skeletor no es inmortal, pero la escena está diseñada deliberadamente para mantener abierta la posibilidad de su regreso. Eso deja 3 caminos abiertos. Adime Aziman. Adora está entrando en el tablero y Skeletor todavía puede volver. Pero para mí el verdadero final ocurrió antes de cualquiera de esos adelantos. Ocurrió cuando la espada se rompió, porque durante toda la película Adam creyó que necesitaba encontrar algo perdido para volver a ser quien realmente era. Y el último acto le responde que no. Puedes perder la casa, puedes perder años, puedes perder personas, incluso puedes perder el ovillo alrededor del cual construiste tu eternidad. Y aún así puedes cuidar algo que nadie puede darte ni quitarte. La decisión de qué clase de persona vas a ser cuando tengas poder. Por eso yo, aunque Masters of the Universe no me funcionará completamente y aunque sigo viendo todos los problemas que nos trajeron hasta aquí, su mayor idea, si llega viva al final, y no es cuando Adam consiga músculos. Nace cuando Adam llega de necesitar los músculos para saber quién es. Después de todo esto, hay una imagen de Masters of the Universe que termina pesándome más que cualquiera de sus batallas. No es Skeletor, no es Eternia reconstruida. Ni siquiera es la primera aparición completa de Oman, es la espada rota, porque durante casi toda la película Adam deposita en ese objeto una cantidad enorme de significado. La espada es su prueba de que no estaba imaginando su infancia. Es el camino de regreso a casa, y sacó lo que lo conecta con su familia, con Eternia y finalmente con la voración heroica de sí mismo que parecía haber perdido antes incluso de conocerla. Y cuando desaparece, Adam se queda sin la cosa que llevaba años utilizando para explicar quién era. Ahí, por unos momentos, la película encuentra algo mucho más poderoso que la nostalgia. Encuentra miedo. El miedo de descubrir que quizás has construido tu identidad alrededor de algo externo y que, si te lo quitan, no sabes qué queda. Por eso sigo pensando en ese momento. No porque la película lo desarrolle con toda la profundidad que podría haber alcanzado, sino porque contiene la versión más interesante de todo lo que Masters of the Universe intenta decir. Adam no necesitaba recuperar exactamente al niño que fue. Tampoco necesitaba convertirse en la figura perfecta que los demás imaginaban. Necesitaba aceptar que todas sus etapas seguían formando parte de él. El niño inseguro, el adulto perdido, o los hombres como redescataría finalmente el guerrero era capaz de utilizar una fuerza inmensa sin dejar que esa fuerza sea toda su personalidad. Eso me gusta, y es precisamente lo que vuelve tan complicada mi relación con esta película. Y una versión de Masters of the Universe
aquí dentro que me habría encantado. Puedo sentirla. Está en de mi terrena cuando vean. Y tratarse como es, si malvos del pasado y empiecen a reconocerles como personas distintas. Está en Duncan cargando con años que Adam nunca pudo vivir. Está en la idea de que incluso el hombre más poderoso de él, una vez necesita aprender que no puede salvar a todos. Estar en una película de fantasía suficientemente segura de sí misma como para permitir que ironía sea brillante, exagerada, extraña. Pero después aparecen todos esos momentos donde el ritmo, pero es preciso, donde los historias son antes de timo o donde emocionantes de timo o donde un personaje interesante libres de menos espacio del que necesitaba. Una voz fea fría. Ahora, sí, una voz que piensa con la escuela va a corregir sus defectos, sino porque sus mejores heridas, sin ganas de regresar y mirar cómo fueron plantadas. White quizás esa es la mayor manera de describir la marca que me deja. No me hizo creer completamente en esta nueva Masters of the Universe, pero consiguió que era creer. Cada película deja una marca. Esta dejó la suya. Y después de seguir todo el camino, mi puntuación se queda en un 5 sobre 10. No porque esté exactamente o medio entre buena y mala como si pudiéramos medir el cine con una regla. Es un 5 porque se conoce, está dividida. Hey, cosas que siento claramente por encima de esa nota. La sinceridad de la fantasía. La manera en que Nicholas Galitzine consiguió mantener a Adam visible debido a Joe Heman. La presencia de Deleuze Duncan. Al intento de reconstruir etnia sin convertirla en un mundo gris y avergonzado de sus raíces. Ya, sobre todo, esa idea central de que tener poder no sirve de nada si nunca decides qué clase de persona quieres ser cuando lo tienes. Pero hay otras partes que tiran exactamente hacia el lado contrario. Y ritmo. La ritmo. La duración. Personajes que pedían más desarrollo. La necesidad de insertar ligereza justo cuando algunas emociones se van empezando a funcionar y esa sensación recurrente. La película conoce la historia más interesante que volvía a contar, pero no siempre confía suficientemente una para quedarse allí. Por eso creo que el público ideal para Masters of the Universe está bastante claro. Si tienes cariño por este universo, quieres ver una versión moderna que conserve color a esta aventura. Y puedes perdonar una estructura irregular a cambio de buenos momentos de fantasía. Probablemente encontrarás bastante más que yo. Si le casi nostalgia, todavía hay una historia accesible con protagonista suficientemente humano para entrar en este mundo. Pero si necesitas una fantasía realmente profunda, personajes secundarios con prorrogant desarrollados o una narración de cada minuto parezca indispensable, aquí vas a notar las costuras. Cine, streaming o compra. Para mí, streaming. La escala visual evidentemente se betiza de una pantalla grande. Pero la película no me parece suficientemente consistente como para convertirla en una recomendación imprescindible de cine. Yo como la dependerá muchísimo de tu relación previa con Masters of the Universe. Lo que sí diría, eso no fue la película de Haman que podía haber sido. Pero por primera vez entendí por qué Adam necesitaba existir antes que He-Man. Y esa idea, aunque no salva toda la película, se salva una parte importante de ella. Y ahora quiero saber qué te doy a ti. ¿Funcionó esta versión de Adam o sentiste que la película tardó demasiado en convertirlo en el elenco que venías a ver? Ni gusto que Masters of the Universe abrazara toda la cura visual de Eternia, o habrías preferido una versión más seria. Y sobre todo, si esta historia continúa, ¿qué te interesa más para ahora? El resto de escritor todo lo que puede abrir. La legada de Adora. Te en los comentarios porque tengo curiosidad por saber en qué lado quedó la gente con esta película. Y si disfrutas de este análisis, puedes dejar tu like y suscribirte para seguir descifrando conmigo todo aquello que el cine esconde debajo de la primera impresión. Porque aquí no terminemos cuando aparecen los créditos. Ahí muchas veces es cuando empieza lo interesante. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final. El cine descifrado, nos vemos en el siguiente.